Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. Estamos comenzando a transmitir en vivo desde nuestro Instagram. Le enviamos un saludo a los que se han conectado y a los que no se han conectado, pero que quizás más adelante pues van a ver y a escuchar la programación, y a los que acá en el YouTube pues están esperando que subamos el programa en unos días para verlo de nuevo. Recordemos que vamos a trabajar en estos minutos Biblia y sufrimiento. Para tal fin vamos a buscar una cita bíblica en Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esa es una de las porciones que vamos a tener bien presente para el desarrollo de nuestro tema de Biblia y sufrimiento en esta maravillosa tarde. Biblia y sufrimiento. Y hemos leído en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Saludando nuevamente a los del Instagram, que ya estamos transmitiendo. Y antes de el desarrollo del tema, vamos a saludar nuevamente a Luchi Hidalgo. Luchi Hidalgo, allá en Estados Unidos, a Enilda Hidalgo también, y a sus hijos, y al esposo de nuestra querida hermana Luchi también. Les saludamos con mucho cariño. Saludamos nuevamente a don Justo Hernández Peralta y a su distinguida esposa Esther Bienvenida Gómez, mis suegros. Esos son mis suegros. Él está un poquito enfermo y estamos orándole al Señor, y Él lo está haciendo también. Y todos sus allegados, su familiar y muchos amigos y algunas iglesias los llevamos en oración. También saludamos a nuestra querida hermana Moraima Álvarez, que también está pasando por un proceso de salud, al igual que yo, y a su distinguido esposo, mi hermano Miguel Frías Méndez. Bueno, nosotros leímos ese versículo a propósito del tema Biblia y sufrimiento, y nosotros vamos a iniciar el análisis de este tema con una pregunta sobre el sufrimiento, porque en la vida, en el mundo, se habla mucho del sufrimiento, de las catástrofes, de los accidentes, de las enfermedades. Se habla mucho del hambre, se habla mucho de la pobreza. Todo esto es obviamente sufrimiento, se constituye en sufrimiento. Pero las personas siempre tienden a buscar culpable de su situación. Yo era uno de los que lo hacía, de los que practicaba esto, buscando culpable, y casi siempre pues muchos en un momento determinado de nuestras vidas, cuando no conocíamos al Señor, y aquellos que en estos días pues todavía no han dado el fe de arrepentimiento, pues, o el paso de arrepentimiento, pues tienden a culpar a Dios, a Jehová, del sufrimiento que existe y que hay en la humanidad. ¿Es Jehová el culpable del sufrimiento humano? Nosotros leímos en Deuteronomio, pero también vamos a leer en Job, en el capítulo 34, versículo del 10 al 12, dice:
Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Esos son algunos de los versículos que podemos tomar para sustentar el asunto de que Dios no es culpable o no es quien propicia u ocasiona el sufrimiento, porque también Jeremías aporta versículos que hablan acerca de lo que es el sufrimiento. Y vamos a darle la cita a aquellos hermanos y amigos para que en un momento pues puedan buscarlo. Vamos a leerlo mejor. Vamos a leer en Jeremías 14, el versículo 14. Jeremías 14, dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Este versículo es a propósito de que hay muchas personas, muchos predicadores, muchas iglesias que tienden a predicar acerca del sufrimiento y a veces dicen que es la voluntad de Dios, que así Dios lo quiere. No, es que Dios no creó al ser humano para el sufrimiento. Esa es una de las cosas que hay que establecer en esta tarde. Dios no lo creó para el sufrimiento. No, Señor. Podemos nosotros citar la parábola del hijo pródigo para hablar o tratar de dar respuesta a la pregunta de que si Dios es culpable del sufrimiento. El hijo pródigo, bueno, este señor del cual habla la Biblia en el Evangelio, en los Evangelios, el hijo pródigo, este joven que decide pedirle al padre su herencia, lo que le corresponde por ley, y entonces pues agarra todos sus bienes, lo que le entregue el padre. Asumimos que la parábola está enfocando quizá en moneda, lo que le entregó, y se va a una ciudad y allá gasta, despilfarra todo su dinero y entra en una fase de depresión, de sufrimiento, y la palabra dice que tiene que dedicarse a apacentar cerdos para poder sobrevivir. Y entonces en ese momento, pues estando en ese sufrimiento, en ese dolor de tener que estar apacentando cerdo, y no apacentándolo, sino comer de la comida de los cerdos, porque la Biblia dice que parece ser que él tenía que alimentar los cerdos con algarroba, me parece. Y él tenía que comer de eso para poder sobrevivir. Luego entonces pues vemos cómo él recapacita y va a su padre y pide perdón. Pero ese sufrimiento por el cual él atravesó, ¿fue su papá el culpable? En lo absoluto no lo fue, porque él sencillamente le dijo al padre: dame lo que me corresponde, que yo me voy. Yo no voy a esperar que tú mueras para heredarte. Dámelo ahora para yo gozar, para yo disfrutar. Y hay padres que en vida entregan a los hijos parte de la herencia que les toca. Hay algunos hijos que la administran bien y lo que hacen es que la multiplican, prosperan más. Pero esa parábola del hijo pródigo se repite a diario en muchas familias, personas que acarrean su propio sufrimiento por su grado de culpabilidad, por su pecado, por su desobediencia. Fue lo que pasó con la humanidad. Es que nuestro Señor no nos creó para el sufrimiento.
Entonces, otra pregunta surge y es, ¿por qué los que siguen a Dios tienen que sufrir? Bueno, sería aceptable, dirían algunos, que los malos sufran, los que no siguen a Dios sufran. Y entonces, ¿por qué los que seguimos a Dios en momentos determinados de nuestras vidas sufrimos también? ¿Qué es lo que pasa o lo que ha pasado? Que Dios creó a nuestros primeros padres, a la primera pareja, Adán y Eva, los creó libres, los creó libres del sufrimiento, los creó en armonía con la creación. Había esa amistad entre la primera pareja y los animales, y aunque la Biblia no lo expresa tácitamente así, pero probablemente Adán y Eva andaban en compañía de leones, de tigres, de leopardos, de osos. Probablemente retozaban con ellos en el huerto del Edén y se alimentaban cuando querían, dormían cuando querían, en fin, hacían lo que les parecía en el huerto del Edén. Eran felices. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, cuando llega el pecado, cuando se introduce el pecado ahí al huerto del Edén, entonces, por lo que es la desobediencia, llega a la humanidad todas las desgracias que nosotros vemos hoy en día. Llegan las enfermedades, se produce una ruptura de la amistad, de la armonía que el ser humano tenía con el resto de la creación. Se produce una ruptura entre los animales y el ser humano. Ya el ser humano entonces tiene que huir de los animales, tiene que cuidarse de los animales salvajes. En fin, el pecado se introduce y con la introducción del pecado vienen todas las desgracias que en la actualidad está acarreando o que está viviendo en la humanidad, en la tierra. Un desorden, un caos total. Se rompe la armonía. Y no solo eso, se rompe la relación con Dios. Ya Dios entonces no habla directamente con el ser humano como lo hacía con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque hay una barrera que se crea, que es el pecado. Y como Dios odia el pecado, entonces Dios no sigue comunicándose de manera directa con el ser humano. Ya más adelante, entonces, Dios utiliza mensajeros, profetas, para que éste le transmita al pueblo lo que Dios dice. Pero Él escoge a quien Él quiere, a quien Él parece, y lo prepara espiritualmente. También esta persona tiene que estar preparada, poner de su parte y estar preparada para recibir de parte de Dios mensaje. Y no solo eso, fíjense ustedes que cuando Dios establece relación con Moisés, la misma Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Así mismo textualmente dice, el más manso. Para estar en contacto con Dios, para estar en armonía con Dios, primero hay que aceptarle en nuestros corazones y estar santificado para recibir de Él. Porque Dios quiere estar con nosotros en la medida en que nosotros queremos estar con Él. Dios es gentil. Dios no fuerza, Dios no obliga a nadie a que esté con Él, o a que le siga, o a que acepte a Jesucristo en su corazón. Él no obliga. Él llama, y la misma palabra lo dice. Yo toco. Si alguno abre, entonces yo entraré y cenaré, comeré con él, y él será mi hijo, y yo seré su padre. Él no fuerza el corazón de nadie para que le deje entrar.
Cuando yo me convertí a la edad de 13 años, fue porque tuve la disposición, entendí con 13 años que estaba mal. Y cuando Dios ve esa actitud, entonces Dios obra a través del Espíritu Santo y convence al ser humano del pecado. Es como lo que hemos dicho acá en algunas ocasiones de Faraón cuando perseguía al pueblo de Israel. La gente dice, pero que la Biblia dice que Dios endureció el corazón del Faraón. No, hay versículos en la Biblia donde dice que el Faraón dispuso un corazón duro. Él endureció su corazón. Él endureció su corazón. Usted puede escoger amar a Dios. Usted puede escoger odiar a Dios. Porque hay gente que odian a Dios y que odian todo lo que Dios representa. Y si odian a Dios, fíjense ustedes que nos odian a nosotros también. Y que cuando uno se acerca a ellos a predicarle, a hablarle, hasta abofetean a uno. Yo vi ahí en las redes, por ejemplo, un predicador en Canadá predicándole a una comunidad para que se convirtiera. Y alguien de esa comunidad, pues, lo abofeteó a otro, le tumbaron un stand, le tiraron un stand de revistas y de libros cristianos que tenía y de tratado para entregarlo a la gente. Entonces la humanidad se está acarreando su propio sufrimiento. En Habacuc, por ejemplo, 1:3, Habacuc pregunta a Dios sobre el sufrimiento. ¿Por qué me obliga a ver tanta violencia y sufrimiento? Pregunta Habacuc. Esto no es malo. Preguntarle a Dios, inquirirle a Dios no es malo, porque también debemos decir que Dios es, yo siempre lo he dicho, es el ser más democrático y más popular que hay, porque Él permite que el ser humano le inquiera, le interrogue, le pregunte. Incluso Dios permite que el ser humano hasta le cuestione ciertas decisiones que él toma. Nosotros somos muy atrevidos a veces, pero Él lo permite. Ahora en este tiempo que estamos en el período de la gracia, mucho más. Hay personas que blasfeman contra Dios, blasfeman contra Jesucristo, hablan mal del Espíritu Santo, hablan mal de todo lo que representa a Dios, y Dios no los destruye. Pero eso es por la gracia, eso es porque Dios ve a la humanidad con tristeza, con pena, a través de Jesucristo. Y cuando alguien viene a los pies de Jesucristo, entonces Dios, a través de ese espejo que es Jesucristo, los ve justos, nos ve justos, aunque nosotros no lo seamos. Es así, eso es así. Dios detesta la maldad y el sufrimiento. Por ejemplo, Juan 5:19 habla de que Dios detesta esto. Y porque detesta esto, lo expresa en su palabra. Juan 5:19 expresa que el mundo está en poder de Satanás. Satanás es quien está gobernando los corazones de las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y usted me dirá, no, a mí no me gobierna ningún Satanás. Bueno, es que el que no hace la voluntad de Dios, si no está con Dios, lamentablemente está con Satanás, porque está practicando las obras de este mundo. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué Dios entonces, si Satanás trató de estropear la creación, de dañar la creación, de dañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿por qué Dios no destruyó a Adán y a Eva, hizo nuevos seres humanos y creó a otros seres humanos, destruyó a Satanás y a todos sus secuaces? Entonces, ¿qué Dios sería ese? ¿Qué Dios sería ese si no les da la oportunidad de arrepentimiento, de que se arrepientan? Y además debemos recordar que más seres estaban observando han observado todo lo que nuestros primeros padres y Satanás hicieron.
Entonces, para ejemplo de estos seres, los ángeles que observaron eso y que no se fueron con Satanás, para ejemplo de ello, Dios actuó de esta manera, permitiéndole al ser humano descubrir que está equivocado, que se equivocó al tomar la decisión de dejar que fuera Satanás quien gobernara su vida. Porque cuando el ser humano pecó, fue como si le dijera a Dios: no nos interesa que tú nos gobiernes. Fue como el pueblo de Israel. ¿Quién era quien gobernaba el pueblo de Israel desde que Dios los sacó de Egipto hasta que ellos pidieron rey? Fue Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel pide a través del profeta Samuel, creo que es, a veces tengo lapsus mentales y se me olvidan ciertas cosas. A través del profeta Samuel, me corrobora y me confirma el hermano Aneuri, ellos piden un rey y dicen: danos un rey, queremos un rey como las demás naciones tienen. Oigan lo que hacen, compararse, quieren compararse y estar como las demás naciones. Y Samuel entristece mucho, porque él no quiere esto para el pueblo. Él quiere lo mejor. Como profeta de Dios, como profeta que recibe la palabra, que recibe lo que Dios dice y la transmite al pueblo, él entiende que lo mejor para ellos en ese momento y en cualquier momento de la historia no era un rey. Y va Samuel entonces triste a donde Dios y consulta con Dios y habla con Dios. Y Dios le dice: dáselo, concédeselo, dale un rey, porque Samuel, no es a ti a quien han rechazado. Ellos no te han rechazado a ti, es a mí a quien me han rechazado. Entonces, el ser humano cuando pecó, cuando decidió escuchar la voz de Satanás más que la de Dios, lo que hizo fue que rechazó el gobierno de Dios y aceptó el gobierno de Satanás en su vida, que Satanás fuera quien lo gobernara, porque Satanás no estaba atentando contra el poder de Dios cuando habló con el ser humano y le dijo: con que Dios dijo que no comieran de ese árbol, bien sabe Dios que serán ustedes como Él, conociendo el mal y el bien. Él puso en tela de juicio el carácter de Dios y la soberanía de Dios. Él no puso en tela de juicio el poder de Dios, porque Satanás bien sabe que el poder de Dios es ilimitado, es infinito. Lo que puso Satanás en tela de juicio fue la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la forma de Dios gobernar. Y entonces Dios le dio la oportunidad al ser humano de enmendar su error y de hacerle ver que escogió lo peor, que escogió lo mejor. Alguien ilustra esto con un maestro de química, por ejemplo. Un maestro de química que está explicando una ecuación química, por ejemplo. No sé mucho ni de química ni de matemática. Mucho o nada. Mejor nada. Pero para poner el ejemplo, que está balanceando una ecuación química. Creo que hay un tema de balanceo de ecuaciones en química. Y el maestro está en la pizarra, en el pizarrón, desarrollando este problema. De repente viene un alumno y le dice al maestro que no es así, que como él lo está haciendo. El maestro está seguro de que lo está haciendo correctamente, que lo está haciendo bien, pues no va a pararse. No creo que ningún maestro vaya a pararse frente a 40, 30, 50 alumnos a desarrollar un problema de esta envergadura de química sin tener el conocimiento
requerido para tal fin. Entonces el alumno levanta la mano, pide la palabra y dice, usted está equivocado, no es así. ¿Cómo debería reaccionar el maestro? El maestro, teniendo la razón, siendo el que lleva el control de la disciplina en el aula, ¿verdad? Debe expulsar, resuelve el problema expulsando al alumno del salón de clase. Podría, pero entonces eso lo deja mal parado frente a los demás alumnos que están observando ahí. Entonces hablarían mal del maestro, su autoridad sería resquebrajada. Esto habla mal del maestro y ellos también podrían rebelarse por lo que el maestro le hizo a su compañero que lo expulsó de clases. ¿Qué es lo que hace el maestro entonces para salvar esta situación? Le entrega el lápiz óptico, si es un pizarrón electrónico, o la tiza o el marcador al alumno para que él vaya y lo desarrolle. Sucede entonces que el alumno lo desarrolló mal. Entonces ahí el maestro entonces explica cómo se desarrolla, y ahí entonces la autoridad del maestro no se vería resquebrajada y le da la oportunidad al alumno de demostrar que le falta todavía, que debe aprender. O en las artes marciales, por ejemplo, hemos visto películas que hay alumnos que sin estar preparados se han aventurado a participar en concursos o en peleas, qué sé yo, olimpiadas, sin estar preparados en concursos internacionales o barriales, y son lastimados porque no están preparados todavía para esto. Entonces, Dios no es mentiroso. Dios lo que quiere es que la humanidad se arrepienta, y hay solución para lo que es el sufrimiento. Hay solución porque Dios no nos creó para sufrir, y el sufrimiento acabará. En el Salmo 22-24 dice que Dios se interesa por nosotros. Por eso Dios va a destruir toda la maldad que hay en la tierra, todo lo que es el sufrimiento. En Apocalipsis 21, del 3 al 4, habla de que Dios enjugará toda lágrima. Y en Primera de Pedro 5-7, en lo que llega todo eso de la destrucción de lo que es el sufrimiento, nosotros como creyentes, como personas que seguimos a Dios y que sufrimos por el pecado que hemos heredado y por todas las enfermedades que entraron, porque el hecho de aceptar a Cristo no quiere decir que se nos exonere de las enfermedades ni de la presencia del pecado. Nosotros somos libres del pecado, pero no libres de la presencia del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primera de Pedro 5-7, depositar todas nuestras cargas y nuestra angustia al Señor, y Él nos ayudará y la llevará. Dios te guarde, Dios te bendiga, amigo que nos escucha y hermano. Ven a los pies de Dios a través de Jesucristo y verás que las cargas son más llevaderas. Hasta la próxima semana, si Dios y usted y yo así lo queremos. Bye.